Bueno, comenzamos entonces. Eh, la idea de este segundo webinar de la competencia Conéctate con el Río Magdalena es hacer algunas aclaraciones de preguntas que hemos recibido de los participantes. También hacer algunas aclaraciones sobre el avance pues, en la competencia y algunas sugerencias de cómo podrían iniciar pues, los participantes que ya estén trabajando en el proceso a familiarizarse con la herramienta de Kaggle para poder subir los resultados. Eh, Nos está acompañando también el doctor Gerald Corso, a quien eh, le daré la palabra por unos minutos para que haga la presentación también del- del- de la competencia. Y también después la idea es que tener unas palabras del profesor Germán Santos de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Entonces, Gerald, pues bienvenido al webinar y tienes la palabra. Gerald. Parece que tenemos un pequeño problema técnico con el audio del profesor Gerald. Si quieren, le vamos a dar unos minutos para que resuelva el problema. Mientras tanto, yo creo que podemos ir avanzando con la propuesta pues, de la agenda, ¿no? Entonces, un poco para recordar, este competencia de Conéctate con el Río Magdalena es organizada por diferentes instituciones, entre otras IHE Delft de Holanda, la Escuela Colombiana Julio Garavito en Colombia, el Instituto de Ambiente de Estocolmo, en particular la sede latinoamericana que se basa en Colombia, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Holanda, la Coalición Agua para Colombia y The Nature Conservancy. Tenemos interés de participantes de diferentes universidades de Colombia, como la Universidad de los Andes, de Cundinamarca, la Pontificia Universidad Javeriana, Universidad del Norte, Universidad Bolivariana, Universidad Nacional, Universidades del Magdalena, Cauca, de Cartagena, entre otras. La agenda propuesta para este segundo webinar es, en primer lugar, hacer las aclaraciones sobre el desafío que se propuso y sobre este caso en particular hemos tenido algunas preguntas. Entonces, en esas aclaraciones, pues en esta sección haremos la aclaración de ese tipo de preguntas. Después vamos a explicar un poco en más detalle cómo se deben manejar cuál es el estándar de datos que se espera que generen los equipos para poder realizar la evaluación y la comparación pues, del desempeño de los diferentes modelos de cada equipo. Y por supuesto al final tratar de hacer aclaraciones sobre preguntas relacionadas con la información que se suministró. Entonces, comenzando pues con el tema de la aclaración del desafío, eh, como comentamos en la sesión pasada, la idea es generar un modelo desde cualquier enfoque que se quiera es bienvenido, por ejemplo, conceptual, estadístico, a partir de Machine Learning, etcétera, que pueda representar y predecir la dinámica observada de tres procesos de la cuenca del Magdalena: la oferta de agua, la producción de hidroenergía y la productividad pesquera de las especies de agua dulce en el río Magdalena. Específicamente lo que estamos esperando es que los equipos nos generen predicciones, los modelos de los equipos generen predicciones en 6 puntos de la cuenca del río Magdalena y del Cauca, bueno, que como un tributario del Magdalena, el río Cauca, entre 2011 y 2015. Que también hagan la predicción de la producción de energía y volúmenes de almacenamiento de los siguientes embalses a paso de tiempo mensual, también entre 2011 y 2015, de Betania, La Miel, el agregado de Porce 3 y Sogamoso. Y también de la productividad pesquera total anual entre 2011 y 2015, agregada para todas las especies y también discriminada para las 4 especies principales que soportan digamos, las pesquerías comerciales, que son el bocachico, el bagre rayado, el capaz y el nículo.
Eh, sobre estas, ¿qué pasó con la pregunta? Ah, disculpen, había una pregunta aquí que desapareció. Ah, eso, disculpen. Ah, ok, se dañó. Entonces teníamos una primera pregunta que era que considerando que por cuestiones topológicas es difícil esconder, permítanme que esto no me está dando aquí. Por cuestiones topológicas que es difícil de esconder y que no se podría anonimizar la data en general, ni mucho menos las estaciones dignimétricas sobre las cuales se puede hacer predicción de caudales diarios. Y dado que el periodo requerido de proyección está en el pasado y por lo tanto los datos a proyectar son de acceso público y conocidos, ¿cómo se va a controlar la calidad de los modelos entregados de modo que no se generen modelos que hagan overfitting de los datos y los cuales podrían generar un puesto casi perfecto en el leaderboard, pero con cero capacidad predictiva en el futuro y cuestionable valor académico para el interés de la competencia? Pues es una buena pregunta. Eh, es clara la consideración de quien hizo esta pregunta de que algunos de estos datos son públicos, pero nosotros en los datos que entregamos para hacer la construcción de los modelos, estos datos no fueron entregados. Es decir, en caso que algún equipo quiera, digamos, utilice datos públicos para llenar los vacíos de los datos que no le entregamos, pues lo que estaría haciendo es trampa frente a la competencia. Tenemos, digamos, en este caso lo que podemos decir es que aspiramos que, digamos, se trabaje de manera ética la generación de estos modelos por parte de los equipos. Esperamos que no utilicen datos de observaciones que alguien tenga de esas mismas estaciones para el periodo de evaluación para construir sus modelos. También eventualmente un modelo casi perfecto, como sugiere esta pregunta, quien formuló esta pregunta, es muy fácil de detectar al fin y al cabo, ¿no? También sería muy sencillo al final saber que es un modelo pues, que es muy fácil de identificar que tiene ajuste perfecto, ¿no? Y es imposible en la práctica tener un modelo perfecto. Entonces, es un llamado a esta pregunta a que quienes participen lo hagan de manera ética, que no aspiren a engañar a los algoritmos de validación de Kaggle. Y en caso de que lo hagan, pues nosotros tendremos que revisar más en detalle esos modelos de mejor desempeño, pues para verificar que no hicieron trampa. Y por supuesto quedarían descalificados, ¿no? Por otra parte, dice, se pueden utilizar datasets externos para mejorar el predictivo del modelo, ya sean series temporales de evaporación, humedad, imágenes satelitales multiespectrales, etc. Sí es posible, pero tienen que documentar la fuente de información, tienen que documentar la información específica que utilizaron e idealmente esa información tiene que ser pública, ¿no? Porque si son datos, digamos que no se pueden eventualmente después confirmar su fuente, etcétera, no tendría sentido utilizarlos dentro de la competencia. Por otra parte, tenemos esta pregunta relacionada con, en los archivos de la red fluvial, de uno de los datos que se entregó, que se llama Magdalena Stream Site Topology. En la tabla de atributos se observan varios campos que no he logrado descifrar totalmente y me gustaría conocer a qué corresponden. Esos dos campos específicamente que nos están preguntando, que es BAT, This to Mouth, BAT, US Length, son típicamente generados por el algoritmo que genera la red fluvial de manera automática. Y lo que corresponden simplemente son a las distancias hasta la desembocadura del tramo fluvial, es decir, distance to mouth. Y US Length se refiere a la longitud del tramo fluvial. En ambos casos son medidas que las unidades son grados, porque este es un sistema de coordenadas geográfico. Entonces están en grados. En caso que necesiten hacer la conversión, pues lo pueden hacer directamente en un sistema de información geográfica. Permítanme yo hacer un ajuste aquí en la
porque mi pantalla no está visualizándose completa. Tenemos otra segunda pregunta realizada en la tabla de hidrología de embalses 2000-2019. En la pestaña de aportes se presentan el aporte en caudal y energía de cada río, pues se relaciona con el nombre del mismo y no con algún nombre de embalse o con el ARC ID, por lo que no tengo claridad de cómo podríamos conectar esta información con los otros datos. Sí, también es una muy buena pregunta. Es un poco, se refiere a entender el estándar sobre el que en Colombia el mercado de energía reporta los datos de afluencias a los embalses. En este caso, lo que está en esta tabla son los aportes no regulados aguas arriba de un embalse. Entonces voy a remitirme específicamente a esta tabla, que es a la que se refiere la pregunta, que es Hidrología Embalses 2000-2019. Y una de las pestañas que hay aquí se refiere a los aportes. Estos datos, pues como ustedes ven en la metadata, también son públicos. Aquí está la fuente donde fueron obtenidos. Y aquí, digamos, la pregunta de esta persona se refiere a cómo hacemos para conectar la información que dice el nombre del río con los embalses. Entonces, para dar claridad aquí a lo que se refiere, esta tabla nos está dando los datos de aportes de caudal no regulados. Eso quiere decir que aguas arriba de un embalse, puede ser que toda el agua que está llegando al embalse sea no regulada, pero también puede ser que una parte del agua que está llegando a un embalse sea porque hay un embalse aguas arriba que ya hizo una regulación de los caudales, y otra parte del aporte proviene, digamos, de la cuenca, de la intercuenca que está entre el embalse aguas arriba y el embalse que se quiere analizar. Entonces, en este caso, es un poco parte del análisis que deben hacer ustedes, es estimar cómo se deben sumar los aportes entre los no regulados y los regulados para poder determinar exactamente cuánta agua está llegando a un embalse particular. Les voy a dar un ejemplo aquí para que puedan entender esto con más detalle. Ahí hay dos embalses, uno que se llama Betania y otro que se llama El Quimbo, que están encadenados, es decir, uno está aguas arriba del otro. Ya les voy a mostrar en el mapa. El Quimbo. Sí. Entonces aquí tenemos los datos de aporte de caudal, de Betania y del Quimbo. Entonces si vamos al mapa con los datos que les entregamos a ustedes, digamos, como parte de la competencia, pues aquí están básicamente representadas la red fluvial de la cuenca del Magdalena, y ustedes ven la red de ríos, y en otro y otra de las capas que está aquí mostrada son las áreas de los embalses de la cuenca del Magdalena. Entonces, en este caso, aquí está el embalse de Betania y aquí está el embalse del Quimbo. El embalse del Quimbo está aguas arriba del embalse de Betania. En esta red fluvial, como ustedes ven, digamos, los ríos fluyen aquí en este sentido. Entonces, el agua primero pasa por el Quimbo y después el agua que llega a Betania es el agua que sale del Quimbo más el agua de este aporte no regulado, que es el que corresponde a este otro río que viene por este lado. Entonces, para determinar el agua que viene al Quimbo, pues es directamente la que está reportada en la tabla de XM, pero el agua que llega a Betania es el agua que salió del Quimbo más el agua del aporte no regulado, que corresponde al resto de la cuenca que está entre los dos embalses. Entonces, esto pasa en otros casos. Entonces, ustedes al tener la información de la topología de la red fluvial, así como se presenta en este mapa que estoy mostrando acá, ustedes ya pueden tener la información de cuáles son embalses están aguas arriba de cuáles. Por ejemplo, este embalse que está aquí, que se llama Guatapé, perdón. Este embalse que está aquí, que se llama Guatapé, ¿dónde está? Disculpen. Guatapé tiene sus aportes directos. Todos sus aportes son no regulados. Cuando uno ya llega al siguiente embalse, que puede ser, por ejemplo, este que está aquí, San Lorenzo, los aportes a San Lorenzo provienen en parte de Guatapé y en parte de la cuenca propia que tiene San Lorenzo. Entonces, en este caso, ustedes tendrían que hacer la suma de lo que salió de Guatapé más lo que entra a
San Lorenzo, para determinar las afluencias totales. Ahora, eso sí, por supuesto, si quieren adoptar ese enfoque de representar de manera detallada la topología en su modelo. Si quieren aproximarse a esto de una manera mucho más general, sin tanto detalle topológico, pues también lo pueden hacer. Tienen libertad como modeladores para atacar el problema. Bueno. Tenemos otra tercera pregunta relacionada con, me gustaría confirmar que solo se pueden utilizar datos suministrados por la convocatoria y no otros datos externos como temperatura, topografía, áreas de cuencas y subcuencas, otros datos de caudales, etc. Entonces, pues aquí la respuesta es similar a la de una pregunta anterior. Sí pueden usar datos externos, siempre y cuando sean públicos y los puedan documentar las fuentes. Sin embargo, no usen datos externos que les den información sobre las variables que queremos predecir para el periodo de validación, porque en ese caso lo que estarían pues es haciendo, digamos, un modelo espurio. Están dándole los datos de predicción al modelo que quieren construir. Entonces, nuevamente es un llamado a que hagan esto dentro de un marco ético, no traten de no utilizar información que no corresponde para construir sus modelos. Por otra parte, tenemos esta pregunta. También me gustaría confirmar si el modelo de datos conceptual debe ser totalmente en Python, MATLAB, R o Tableau, o si parte de los procesos de cálculo se pueden desarrollar en otros programas externos. Por poner un ejemplo, ArcGIS, QGIS, HEC-RAS, HEC-HMS, etc. Y de no poderse utilizar, se podrían cargar las librerías de estos programas. No, es decir, existe libertad de utilizar software para hacer análisis específicos dentro del modelo, ¿no? Es decir, hay un montón de operaciones que se pueden realizar. Es importante que las documenten y que quede claro, digamos, la totalidad de las herramientas que utilizaron para construir sus modelos. En la fase 2, en la cual se desarrollará una aplicación web, móvil u otra, se menciona que se debe tener en cuenta el trabajo desarrollado en la fase 1. Y en ese sentido, ¿qué parte del trabajo de la fase 1 debe ser considerado para la fase 2? ¿Los resultados predictivos o el modelo de datos desarrollado en Python? Ya que los tiempos computacionales de los modelos podrían jugar un papel importante de ser el modelo de datos. Bueno, en este caso, quizás esta pregunta, ahora en un momento que tenemos oportunidad de que Gerald pueda darnos su opinión. En este caso, en este momento estamos haciendo unos ajustes a algunos de los términos de la fase 2. Entonces, para esa pregunta en particular, pues haremos una respuesta pública a través de la especificación de la fase 2. Y una vez tengan esa información, pues podemos proceder a las aclaraciones correspondientes de esta pregunta. Otra cosa que quiero aclarar antes de seguir a la segunda fase, si alguien tiene más preguntas que no las ha enviado por correo o a través de esta plataforma, podemos dar un espacio de unos 10 minutos al final de este webinar para que ustedes como asistentes directamente nos hagan las preguntas. En ese caso, la herramienta del webinar les permite levantar la mano. Y en ese caso, pues si levantan la mano, yo les puedo dar la palabra para que directamente hagan la pregunta. Y también, si prefieren, la pueden hacer a través del chat del webinar. Bueno. Ahora, otra pregunta, otra parte que queremos aclarar a través de este webinar es sobre el estándar de cómo se van a reportar los resultados. Entonces, como les explicamos en la sesión pasada, y para quienes no se conectaron a la sesión pasada, la idea es que ustedes tienen que subir a Kaggle un archivo de texto que el estándar que está definido lo establecimos en un archivo que en la convocatoria lo pueden descargar a través de ese enlace que dice Sample Results File. Si ustedes entran directamente a Kaggle, en Kaggle hay acceso a estos dos archivos, uno que es Sample Results File y otro ID Description File. El que ustedes tienen que subir a la herramienta
es este que dice Sample Results File, y es un archivo de texto plano en formato CSV, separado por comas, en donde lo que hay simplemente son dos columnas. Una columna primera que tiene el ID de la solución, de una de las soluciones que debe aportar el modelo, y el valor que ustedes están prediciendo para esa solución, para esa solución solicitada. Ahora, como estos IDs corresponden a soluciones específicas del modelo. Puede ser el caudal en un punto determinado para un día determinado de la cuenca. O también puede ser la producción de energía de un embalse determinado para un mes específico. O, por ejemplo, la producción pesquera de un año específico para una especie específica. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para saber a qué ID corresponde cada solución? Pues ahí entra el segundo archivo, que lo tienen que usar como referencia para elaborar su archivo de soluciones, es este que dice IDs Description File. Entonces, este también es un archivo de texto donde simplemente estamos explicando cuáles son, vamos a ver aquí a PowerPoint, donde para cada ID ustedes tienen aquí la descripción de la variable que tienen que poner ahí. Entonces, por ejemplo, el ID1, ahí tienen que poner lo que resultó de su modelo del caudal de la estación 211.37.010 en metros cúbicos por segundo para el 1 de enero de 2011. Y cada ID está identificado específicamente con el dato que es necesario. Ahora, algo muy importante para que lo tengan presente es que como la validación se realiza sobre observaciones de la red hidrometeorológica de Colombia, en una gran parte, las series tienen vacíos. O sea, no en todos los días hay observaciones para todos los puntos de información que ustedes deben predecir. Entonces tienen que tener mucho cuidado de que la secuencia de los datos que están aportando como solución corresponde, que los datos no son secuenciales necesariamente, que puede haber un salto de 2 o 3 días y ustedes tienen que tener presente eso cuando organicen sus IDs, porque de otra manera lo que va a pasar es que se descuadra pues la secuencia de los datos y pues el modelo va a perder desempeño. En ese caso, pues les recomiendo que tengan bien presente esta descripción, esta columna de descripción de las predicciones para que estén seguros que los datos que están poniendo frente a cada ID realmente correspondan al valor solicitado. De otra manera, pues como les digo, van a experimentar problemas con esto. Tenemos en este momento a John Hammer Zipamocha, que está levantando la mano. John, creo que tú no tienes activado el audio de tu computador para tienes que activar el audio de tu computador para poder escuchar el webinar. Cuando inicias sesión en GoToWebinar tienes que decirle que use el audio de tu computador. De otra manera no va a funcionar. Entonces, bueno, esa no era una pregunta sobre sobre la competencia, sino más logística. Bueno, seguiremos. Volviendo un poco a la agenda. Hemos ya seguido los dos puntos iniciales, las aclaraciones sobre el desafío, las aclaraciones sobre resultados esperados y metodología de evaluación. Y por otra parte tenemos algunas aclaraciones sobre la información. En parte ya respondimos a algunas de las preguntas, especialmente este segundo grupo de preguntas. Pero simplemente para retomar algunas de la descripción de los datos que creo que es importante teniendo en cuenta que algunos de los asistentes a este webinar son nuevos, no participaron en la sesión anterior. Entonces, voy a rápidamente describir los datos que fueron aportados. En primer lugar, ustedes si ya se inscribieron a la competencia a través de la herramienta Kaggle, hay una API, una interfaz de programación a través de la cual pueden descargar los datos. También lo pueden descargar directamente si acceden a la plataforma y hacen clic en un link.
Lo interesante es cambiarla por el API, es que ya están indexados y ya están más o menos identificadas las variables dentro de la API, si quieren utilizarla. Y lo que específicamente van a encontrar en ese conjunto de datos son dos cosas. Uno, que son entradas del modelo, datos que ustedes van a utilizar tanto para construir su modelo en el periodo de calibración y para forzar su modelo para el periodo de validación, que es el que va a ser sujeto a la competencia. El periodo de calibración va a ser del 2000 al 2010 y el de validación 2011-2015. Esos datos de entrada al modelo corresponden fundamentalmente a 5 cosas por ahora. Clima, en términos de temperatura, de precipitación. Ya hemos recibido preguntas de personas que quieren usar otros datos de clima. Los pueden usar siempre y cuando pues, tengan públicos y los puedan documentar, esa fuente. También les aportamos datos sobre la red fluvial topológica de la cuenca. Hace un momento les mostré un mapa de cómo se ve esos datos sobre una plataforma de información geográfica. Les entregamos datos sobre los proyectos hidroeléctricos, datos sobre la hidrología de los embalses hidroeléctricos también, y datos sobre la historia de la fragmentación fluvial de la red del Magdalena, de la red de Río Vallar, más esta información. Ahora, segundo conjunto de datos son los datos necesarios para la calibración, que en este caso se fueron recortados para solamente entregarles hasta el año 2010. Eso quiere decir que ustedes no deberían estar haciendo calibraciones con datos posteriores al año 2010. Si los tienen, si los consiguieron, nuestra solicitud es que no los usen porque pues, estarían, digamos, informando su modelo con datos que realmente van a ser los que vamos a usar para evaluar el desempeño. Entonces es un llamado nuevamente a que sean éticos en la competencia y que pues juguemos limpio todos, ¿no? Fair play. La idea es que lo que se entrega como datos de calibración son los caudales en los 6 puntos de la cuenca donde se espera hacer predicciones, que también entregamos datos sobre la producción de energía en todo el sistema energético de embalses hidroeléctricos de Colombia, y también les entregamos datos de producción pesquera por especie y sitio de desembarco para la cuenca. Entonces, como ustedes, bueno, entraré un poco en detalle para explicar estos dos conjuntos de datos. En primer lugar, la red fluvial topológica es básicamente a la red de ríos de la cuenca. Lo más importante de este conjunto de datos es que nos da información sobre las relaciones espaciales que existen entre los ríos. Sabemos qué río fluye hacia qué otro río y cómo cómo los diferentes lugares de la cuenca están interconectados entre sí a través de la red fluvial. Hace un momento les di una aclaración, por ejemplo, de cómo usar esa información para establecer qué embalses están aguas arriba de otros y eso pues, para poder interpretar mejor los datos del mercado eléctrico de Colombia. Los atributos esenciales para poder describir esa topología son el ArcID, que es la identificación de cada tramo fluvial, que es una línea dentro del archivo, y los datos de FromNode y ToNode nos dan información de la topología, es decir, desde qué nodo hacia qué nodo de la red fluvial fluye cada tramo fluvial. Esta red básicamente corresponde a 31.000 ríos, 31.000 subtramos de ríos y cómo están interconectados entre sí. También teníamos algunas preguntas que aclaré anteriormente sobre cuáles eran el significado de algunos de estos atributos. Por ejemplo, la longitud en la longitud o la distancia hasta la desembocadura en grados. Bueno, por otra parte tenemos los datos de clima, en donde por ahora hemos aportado la precipitación a paso de tiempo diario para el periodo 1990-2015. Son todas las estaciones de la red del Magdalena que tienen un nivel de datos completo más allá del 85%.
para ese periodo 90-2015 y están a paso de tiempo diario. En el caso de los proyectos hidroeléctricos, pues hay bastante información. Una es una tabla de Excel donde tenemos la información de, para cada proyecto hidroeléctrico que existe en la cuenca, atributos técnicos, como por ejemplo su capacidad instalada de generación hidroeléctrica en términos de potencia, de megavatios, su volumen de almacenamiento conocido o estimado para cada embalse, la altura de la presa, si es que tiene una presa. Hay casos de proyectos que no tienen presas o que no se tiene el dato. El nombre del embalse, y esos, digamos, son los datos generales principales. Ahora, simultáneamente, esta red, este archivo tiene información de la localización del proyecto dentro de la red fluvial topológica. Entonces, ustedes ya pueden tener una idea de en qué tramo fluvial específico se localiza cada proyecto. También tenemos pues, un mapa, un archivo shapefile que contiene los datos de la ubicación de los embalses y digamos, sus áreas embalsadas. Y cuando ustedes dibujan esta información sobre la red topológica, pues ya tienen una idea de cómo son las relaciones aguas arriba, aguas abajo que hay entre estos embalses y sus aportes regulados y no regulados. También por otra parte tenemos información detallada sobre la hidrología histórica de los embalses, es decir, sobre cuáles han sido los aportes históricos a estos embalses, aportes no regulados, reservas, es decir, cuánta agua está almacenada en los embalses, y vertimientos, es decir, cuánta agua sale del embalse sin haber sido utilizada en generación de energía. Ahora, estos datos están también a paso de tiempo diario y, como les decía, son datos públicos. Otro conjunto de datos que se aportan para que lo puedan usar como referencia en particular para la disponibilidad de hábitat para las especies de peces que son parte del ejercicio de modelación es la fragmentación fluvial de la cuenca. Entonces, lo que se está aportando ahí básicamente es dos cosas. Uno es la secuencia de construcción de proyectos hidroeléctricos en la cuenca del Magdalena, es decir, en qué momento, en qué año específico empezó a operar cada proyecto en la cuenca. Y eso lo hacemos en uno de los conjuntos de datos anteriores donde se pone la lista de proyectos hidroeléctricos. Cada proyecto tiene su propio identificador, 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿no? En esta tabla lo que hacemos es usar ese mismo identificador de Project ID y 0 y 1 para estimar si en un año específico, por ejemplo 1985, ese proyecto ya estaba en operación o no. Entonces, en la medida que ustedes analicen esta secuencia de datos, ustedes van a poder saber para un año particular si el proyecto ya estaba o no. Ahora, a partir de estos datos de secuencia de proyectos, se puede determinar cuáles son los tramos fluviales que han sido desconectados por estas barreras que corresponden a los embalses. Entonces, eso corresponde a la segunda tabla de fragmentación histórica, en donde para cada año, para cada identificador de los ríos, del ArcID de cada tramo fluvial, podemos determinar si está o no fragmentado y por qué embalse fue fragmentado. Entonces, por ejemplo, todo lo que dice 0 quiere decir que es una red que no está fragmentada, es decir, por ejemplo, es la red azul del río Magdalena. Ustedes ven todo esto que está en azul es continuo en términos, digamos, de no tener barreras artificiales. Pero donde hay cambios de color es porque hay una barrera artificial que impide parte de la conectividad entre estas dos partes de la red fluvial. Entonces ustedes lo pueden utilizar si quieren para enriquecer su modelo en términos de oferta de hábitat. Otros datos, bueno, entrando ahora a la segunda parte de los datos, serían los datos de calibración. Se les entregaron datos diarios de caudales en esos 6 puntos, 1990 a 2010, y corresponden a los mismos sitios donde se espera que el modelo haga predicciones. Como ven, los datos están truncados para el año 2010 con la idea de que ustedes solamente utilicen hasta ese momento para construir sus modelos y de ahí en adelante lo que predigan sus modelos sean datos que validaremos y que serán parte de la competencia, ¿no?
Otro punto importante son los datos de generación hidroeléctrica, donde también a paso de tiempo diario se les entrega la producción de energía en kilovatios hora día de cada central eléctrica. Y por último, las series de tiempo de pesquerías de la cuenca, donde para cada especie y para cada sitio de la cuenca hay la estimación de la biomasa reportada como desembarco pesquero en toneladas. Entonces, esa información ustedes la pueden utilizar también para calibrar sus modelos. Esta información, como ustedes ven, está mucho más desagregada que la que se pide en la competencia. Entonces, la idea es que ustedes puedan construir modelos, de hecho, mucho más finos en términos de la capacidad de incorporar estos datos biofísicos, pero que al reportarlos tengan que hacer algunas agregaciones pues, para simplificar el proceso de validación. Bueno, eso, digamos, es la descripción nuevamente de los datos. Y con eso podríamos, digamos, cerrar esta primera parte del webinar donde presentamos las preguntas que ya estaban. Otro punto importante que queremos invitarlos a los equipos que ya están trabajando es que pueden desde ya empezar a subir soluciones, así sean soluciones preliminares, simplemente para validar, digamos, su propio nivel de avance en el proceso. Y la idea es que puedan ver cómo en la medida que van generando nuevas iteraciones de sus modelos, ver cómo van avanzando en la tabla entre la tabla de los competidores, ¿no? Cómo les está yendo en términos de desempeño, si les está yendo bien o mal, si el modelo creen que lo están desempeñando bien para un componente, pero mal para otro. Todo eso desde ya lo pueden hacer. Entonces los invitamos a que, no importa que no tenga la versión final, desde ya empiecen a subir las soluciones que estén generando a la plataforma para pues un poco también incentivar la competencia entre todos, ¿no? En la medida que ustedes vean cómo se están desempeñando respecto a otros equipos, quizás tengan más incentivo a probar cosas nuevas y a mejorar más sus modelos. Entonces esto es bien importante. Recuerden que lo que deben hacer es entrar a Kaggle, unirse a la competencia y una vez que estén en la competencia empezar a enviar sus resultados, ¿no? Por ejemplo, en este caso no tenemos hasta el momento nadie que haya sometido soluciones, pero les recomendamos que desde ya empiecen a hacerlo. Digamos, todavía faltan más de 3 semanas para cerrar el proceso, pero es recomendable que empiecen desde ya a competir, ¿no? Listo. Entonces, así las cosas. No sé si el profesor Germán Santos quiera agregar algo más para esta sesión del webinar. Pues tal vez pues agradecerle a todos, que veo que hay como 27 participantes. Estamos acá prestos a cualquier inquietud que tengan ustedes adicional y agradecerle también a Héctor por las explicaciones tan claras que nos ha dado. Entonces, con mucho gusto, estamos dispuestos a aclarar todas sus dudas. Sí, claro. Bueno, muchas gracias, Germán. Bueno, entonces, así las cosas, creo que ya es momento de finalizar el webinar. Estaremos atentos a cualquier nueva pregunta que tengan ustedes y haremos lo posible para hacer públicas pues, las respuestas a esas preguntas que recibamos, ¿no? Entonces, nuevamente, pues agradecemos mucho su atención, su participación en este webinar, su interés en la competencia y esperamos ver pronto que empiecen a enviar soluciones a la plataforma.